Muchas gracias por esta enorme sintonía en el primer programa de un nuevo programa de TVGT. Un programa de peso. De un programa de peso, de opinión de peso. Así que es una cuestión importante y un orgullo para nosotros poderles decir a ustedes, primero, darle la bienvenida y segundo, bienvenidos a Los Gordofóbicos, que es un programa a usted que está metido en el tráfico, en esa frustración de vida, en que no sabe qué hacer, si suicidarse en el carro o hacer algún tipo de ejercicio productivo. Active su teléfono y sintonícenos ahorita en TVGT, porque vamos a estar hablando no solo del acontecer nacional, sino con un poquito de picante, algunas cosas importantes que suceden en el país. Conmigo me acompaña mi amigo y presentador también, Iván Vázquez Montenegro. Bienvenido, Iván. Gracias, a este Gordofóbicos. Bienvenido, compañero. No, pues muy contento. Realmente creo que es lo que hacemos todos los días, hablar de política y reírnos de todo lo que pasa, presentar las cosas de una forma diferente, y hay temas bien interesantes hoy que tocar, cosas que han pasado, que no han sonado mucho, pero que aquí las vamos a hacer sonar. Dicen que para ser guatemalteco, en los términos de referencia, cuando uno nace, dice que no hace falta estar loco, pero sí ayuda. Y hay muchas situaciones que están un poco raras en el país. Raro también es el gobierno, raro es, hay un montón de raros también, pero en este caso, estamos hablando de raros, el punto está en que pues, la gente ahorita está saliendo del trabajo, está frustrada, y de hecho creo que el insulto diario a las autoridades municipales en algunos de los municipios más difíciles de Guatemala. Y yo creo que es importante pues que le saquemos un poco de provecho al tiempo para poder intercambiar lo que sucede en Guatemala y que sucede pues obviamente en su vida y que le impacta a usted, aunque no sea la punta de su nariz, que sí la es. ¿Qué aconteció? ¿Cuál es el primer hecho que quisiéramos intercambiar el día de hoy? El primer hecho es algo que cambia las narrativas mediáticas al 100%. El INE hizo una encuesta sobre la percepción del gobierno y diferentes instituciones gubernamentales, y resulta que el Ministerio Público tiene más aceptación que la presidencia. Es una encuesta hecha por una institución de ellos. O sea, al final de cuentas, en su propio estudio salieron mal. Háganme ustedes el favor, o sea, eso significa, o sea, ya es chamarreada propia, pues ya ni siquiera, o sea, si el INE, el Instituto Nacional de Estadística, que ya tenía pues una canasta básica medio calculada así, por lo menos para niño africano, en realidad, ese canasta de consumo diario, ahora resulta ser que sale con una encuesta y se echan su propia encuesta. Y el INE servía para una sola cosa, que era sacar el costo de la canasta básica, y ahora creo que para humillar también al gobierno, que esta encuesta yo nunca antes la había visto, pero dice que el Ministerio Público lidera la confianza gubernamental con un 31.1%, mientras la presidencia con un 18.5%. 18%, don Bernie. O sea, esto es ahora sí oficialmente y por el INE, ¿sí? La calificación que tenía Jimmy Morales en el cuarto año de gobierno entregando el gobierno. O sea, esto es... ya se patea solo usted, o sea, yo no sé quién le queda, o trabaja para usted, o de alguna forma tiene que tener algún parentesco con algún funcionario que lo apoya. O sea, realmente yo creo en este momento que ni su familia creo que lo apoya, y honestamente, o sea, que el INE, su propia institución, califique con, muchísimo mejor al Ministerio Público que a su gobierno, pues definitivamente, yo no sé, yo creo que se patea usted solito. Y obviamente el punto, Iván, es de que el pueblo de Guatemala no aguanta tanto. No aguanta. No, o sea, parece que fuéramos de hule canche, pero sí reventamos a veces, ¿no? Honestamente, creo que las cosas no van muy bien en el Ministerio Público debido al desgaste mediático que le han metido los propios operadores públicos. Pero con recursos públicos. Con recursos públicos. Con o los sea, politoques. Tenemos un Ministerio Público más apreciado en la sociedad que la Presidencia de la República, con recursos de la Presidencia empleados y enfocados en desgastar al Ministerio Público. O sea, yo no sé, hay que quererlos mucho a ver si cambia, pero uno de los logros que sí lograron realmente fue fortalecer el propio Ministerio Público. Ese sí, se lo aplaudimos y se lo certificamos y se lo firmamos ante notario público. Si usted quiere, señor presidente, aparte de cantarle la de Donald Trump,
que hoy se la canté también a uno de sus operadores, obviamente el punto está en que de repente les duele mucho. Pero ¿cómo se les ocurre publicar una encuesta en donde salieron tan mal? Y la encuesta es pública, está en la página del INE. O sea, yo creo que Maduro tiene más popularidad que el propio presidente de la República, ¿no? Dice que las dos instituciones que la gente más confía es en las iglesias con el 55.7% y el ejército el 51.2%. Eso también es importante, ¿va? O sea, honestamente creo que las instituciones que están buscando romper desde el punto de vista de la familia, de la agenda conservadora que esta sociedad tiene, que no está dispuesta pues a que le rompan la autoridad sobre sus hijos, etcétera. De hecho se han metido con el propio ejército. Ahora solo falta que marchen raro, pues una cosa así. Porque honestamente le han metido cada cambio el ejército que ya parece ejércita. Y el punto, ejércite, pues, el punto está en que creo que es importante, creo yo, como país, que nosotros nos demos cuenta que esta sociedad, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Y una de las situaciones importantes que hay que generarle a este pueblo es que se necesita muchísimo más que un discursito importado de afuera para poder convencer a la gente de cosas que realmente tienen el corazón y que tienen el hígado. Y vaya que ahorita cambiaron de corazón a hígado porque lo fue perdiendo todo. Y yo no sé si en la burbuja de esa de carnita de 190 quetzales la libra, Andrés. 190, una piscina climatizada. Sí, o sea, masajista 6,000 pesitos, fotógrafo de 30,000 pesitos. Que le lograron poner zapatos el 14. Un fotógrafo de desnudos artísticos, pues. No es un porno fotógrafo, pero es un fotógrafo artístico. No sé qué sí, foto le tomará. Tenemos a Lourdes Hércules, que es bachiller ganando 30,000 quetzales. Le mandamos un saludo a la Secretaría de Comunicación Social y sobre todo a la vocera Lourdes Hércules, pues, que ha hecho un maravilloso trabajo haciendo pedazos a la figura presidencial. Pero si incluso tenemos, para que vean cuánto se ha esforzado el gobierno central en caerles bien, hasta un viceministro que camina como zombie, John Wick, ¿no? O sea, honestamente, han llegado a un punto en donde de verdad han llegado al colmo de los colmos. Cerraron tanto el tiro que al final de cuentas la gente dejó de apoyarlos y dejó de apoyarlos rapidito. El punto está en que el desencanto es peligroso, porque lo que está logrando es cosechar tempestades en un pueblo que tiene mecha corta cuando le fallan. Y una de las situaciones importantes es que lo emocionaron tanto que al final este pueblo se las puede cobrar. De hecho, se las ha cobrado en el pasado. Entonces, al final, Iván, el punto es de que Bernardo I, Cuauhtémoc Rex, ese monarca que creemos, que él, al menos en su mundo, que es un mundo perfecto, parece que todo el mundo le dice lo bueno que está, pero que solo ellos en realidad está atorado en una burbuja. Y ahorita, aprovechando que estamos hablando de ejército y de armas, el nuevo ministro nombrado es un ministro de Armas Tomar. Recientemente una investigación de TVGT reveló que fue nombrado en unos documentos de Wikileaks donde la embajada y el Departamento de Estado lo vinculan con una red de tráfico de armas. El ministro que casi es nombrado sin finiquito. Hay que quererlo mucho, a ver si cambian, Iván. O sea, de verdad, yo no sé si, salvo tu mejor opinión, ¿cómo no se le ocurre a la Secretaría General de la Presidencia a ver si tenía los papeles en orden el señor? O sea, hicieron el gazapo de nombrarlo y después salir corriendo a la Contraloría a que le efectúen el descuentón para poderlo realizar. 2.200.000 quetzales que debían. O sea, 2 milloncitos, ni gordo. Al final creo que pagó una cantidad muy simbólica, sí, ¿no? Porque ese tipo de multas en la Contraloría se pueden rebajar legalmente. Hay que mencionarlo, que están facultados para hacerlo, pero lo debió tener antes de ser nombrado, por lo menos en conferencia de prensa. O sea, al final de cuentas, tuvo que tomar juramento tardecito, porque tenía ese gran clavo, un clavo de ferrocarril de aquellos de ese tamaño, porque evidentemente no tenía finiquito. Un pequeño olvido de 16 años, dijo el señor, ¿no? 16 años, sí. Y cuando nosotros le cuestionamos sobre lo de Wikileaks, dijo que sí, pero que era un grupo de poder que quería tener el control del ministerio que había sacado lo de Wikileaks. O sea, casi que acusa a la embajada y al Departamento de Estado de querer sabotear su
su ministerio. Pero entonces pongámonos de acuerdo, ¿verdad? Porque de hecho hay algunas personas perseguidas por el famoso listado de Engel, que por cierto no está vigente y que por lo tanto no siguen sancionados, aunque les gusta a ellos perpetuar ese tipo de situaciones. Pero cuando se trata de los suyos y de que entonces era porque un grupo de poder y no sé qué. Recordemos que Wikileaks fue de hecho un espionaje externo a documentos del Departamento de Estado de Estados Unidos, donde el embajador y la gente que trabajaba en Guatemala y las agencias de los Estados Unidos le comunicaban al Departamento de Estado situaciones sobre el mundo. Y fueron millones de documentos. Dentro de esos milloncitos de documentos aparece el actual ministro de Comunicaciones con una serie de situaciones, pues que obviamente en su tiempo eran escándalo, pero que ahora resulta ser que como le cayó el rayo descorruptizador de Bernardo Arévalo, resulta ser de que pues todo está bien. O sea, ahora cuando son ellos, resulta ser de que ellos sí tienen la bondad moral. ¿Cuántos ministros no han tenido un escándalo? Sí, ¿cuántos? Pero ellos no son el cloro que uno le echa la ropa. La pues, educación, fumando marihuana con el presidente en el campo de una escuela. Es una fumada la educación de Guatemala. Este nuevo ministro, traficante de armas, la exministra de Ambiente, utilizando los recursos del Estado para llevar y traer a la hija. Todos han tenido un escándalo, todos. Félix sin excusas, todos. Sí, pero al final, si quieren borrar las cosas y blanquear a la gente, casi que podríamos dar un comercial que no nos han pedido en TVGT, es cortesía de jabón el blanquito, el que le quita la mancha y le deja el hoyito. El punto está en que evidentemente no es porque ingresen al gobierno sacrosanto de Bernardo I, Guactamalense y Rex, que todos son al instante bañados, desparasitados, descolados y blanqueados además. O sea, al final de cuentas les queda una huella y que obviamente la sociedad guatemalteca y muchas de las redes sociales se han pronunciado al respecto. ¿Y entonces qué? Pero así como esto, hay un montón de casos en mandos menores, en mandos intermedios, incluso en viceministros que empezaron a crujir ahora, que entregan simbólicamente cosas y que no son realmente pues muy buenos en eso. De hecho, cometen un delitito que se llama simulación. Y en la simulación hay mucha tela que cortar también. Es el caso de los fertilizantes. Sí. Pero en ese caso, o sea, es una cuestión que huele mal. Y cuando digo huele mal es porque es fertilizante orgánico. O sea, en otras palabras, es popó de gallina, pues, si ustedes lo quieren ver así, lo que están realmente distribuyendo, que es muy bueno para las plantas. Vendiendo. Así, vendiendo, cierto, no te lo regalan ahora. Vendiendo, y no es el gobierno, es la alcaldía indígena de Sololá que está vendiendo el fertilizante a 20 quetzales el quintal. Pero entonces, ¿qué? O sea, al final de cuentas, no solo cobraban peaje por pasar hasta las ambulancias en los bloqueos, sino ahora resulta ser de que el pueblo de Guatemala, comprado con sus mismos recursos del pueblo de Guatemala, resulta ser que se lo venden. Y entonces, ¿en qué estamos? O sea, ni siquiera la moral la tienen doble, la tienen triple o cuádruple. Y obviamente eso no se debería hacer, pues, ¿verdad? Es una indecencia. No, y Sofi, en la conferencia de prensa el lunes del presidente, que hasta este lunes se presentó a trabajar, porque hasta este lunes, el segundo lunes del año, ya llegó a la conferencia de prensa, Sofi le preguntó sobre eso y él prometió que iba a empezar con la comisión anticorrupción creada por Alejandro Yamatei y el MAGA una investigación para ver lo de los cobros ilegales de la alcaldía indígena, que te lo aseguro que ni lo han de haber hecho porque son los mismos. Al final de cuentas, el problema de taparse todos bajo la misma cobija es que suceden cosas debajo de la cobija. Y hágame el favor, hablando de abono, hay algunos funcionarios que de verdad tienen eso en la cabeza. O sea, ¿en qué cabeza caben algunos disparates que tiene este gobierno central? Es que no dan una, de verdad no dan una. No. Pero esa repartida de abono en donde se le cobra a los campesinos pobres de este país por el fertilizante que compraron con los impuestos que esos campesinos pagaron de todos modos, me parece de verdad es casi obsceno, es pornográfico, ahí sí, políticamente hablando, el hecho de que encima se ponen en la tarima y van con 5 o 6 sacos de fertilizantes, se los entregan al cuate
Pero resulta ser de que cuando los diputados cuestionaron eso, resulta ser que solo llevaban 5 o 6 sacos de fertilizante. O sea, a nadie más le repartieron. Son 5 o 6 beneficiarios los que hay en este momento. No 25,000, como dijeron. No, y eso sí no se los quitaron ahí debajo de la tarima. Sí. Es Carlos, impresionante. Producción me dice que están los titulares. Adelante, producción, con los titulares. Es viernes y llegó el día para analizar el país, donde las promesas viajan más rápido que los proyectos. Bienvenidos a Los Gordofóbicos, donde desglosamos lo que otros prefieren ocultar. Arrancamos con la encuesta que deja algo doloroso. En Guatemala, confiar en el gobierno es como confiar en un billete de lotería. El Ministerio Público lidera la lista de confianza, mientras la presidencia y vicepresidencia compiten por el sótano. ¿Qué pasó aquí? Lo analizamos con lupa. Seguimos con el flamante ministro de Comunicaciones, el coronel Díaz Bobadilla, quien debutó con un escándalo explosivo: tráfico de armas, según documentos de Wikileaks. ¿Es este el perfil de un funcionario público? Acá lo desmenuzamos. Pero eso no es todo en Sololá. El fertilizante gratuito salió más caro que lo que esperaban. Los agricultores, en lugar de abonar a la tierra, ahora abonan a la corrupción. Otro capítulo en la saga de lo que nunca debería de pasar. Y no podíamos dejar fuera el Metro Fantasma de Guatemala. El presidente Arévalo lo presentó como el proyecto del siglo, pero 9 meses después sigue más invisible que los baches arreglados en la calzada Roosevelt. A este paso, el único metro que veremos será el de la cinta para medir promesas incumplidas. Los fertilizantes. Se lo pide a la Comisión Nacional de la Corrupción. Señor presidente, si usted ni siquiera se entera de quién nombra y que tenga los papeles en orden y lo ponen a hacer cada tontera, su equipo de trabajo, usted pierde por default. Usted parece de aquellos jugadores que salen a calentar y no entran a la cancha, sino se lesionan calentando. Es una cuestión un poco vergonzosa, señor presidente. Este niño de bigote blanco que es usted, pues trabajando los temas de país que deberían ser muy serios, porque nos estamos jugando la nutrición, el ingreso, la producción agrícola de este país. Así que no espere mucha producción en este año, porque no están dando el fertilizante a tiempo. Lo dieron en diciembre, cuando ya no era tiempo de siembra, y que evidentemente vamos a tener las verduras más caras precisamente por la chambonada que hemos visto en el año pasado y que no parece como que armarse muy bien el conjunto. De hecho, dejó a todos los demás. O sea, están ratificados todos, Iván, menos uno. Y ese uno tiene clavo. Entonces, ¿en qué quedamos, pues? O sea, ¿cómo esperamos que sea el mismo equipo de trabajo y pedirle cuestiones distintas a los resultados que ya obtuvieron? O sea, no sé, pero es casi como Bernardo Arévalo y sus chambones del ritmo. Es casi, o sea, mejor tocan en el Parque en Industria o algo parecido, ¿no? Y no solo nos han mentido con el tema de los fertilizantes, el tema de remozamiento de escuelas. Existe una página, como dice el presidente, porque el presidente dijo, pues todos pueden entrar a ver a la página, pero nadie lo hace. Nosotros sí nos tomamos el tiempo de entrar y resulta que nos dimos cuenta que los trabajos no los hizo el gobierno. El gobierno le dio a cada organización de padres de familia 75,000 quetzales por escuela para hacer mejoras. Resulta que eso lo terminó diciendo hasta este lunes el presidente, que efectivamente ellos no habían hecho el remozamiento, sino que solo habían dado los fondos y que los padres de familia, con ayuda en la mano de obra de los trabajadores municipales de cada municipalidad donde estaban las escuelas, hicieron algunos arreglos. Pero resulta ser que te metes a la página del Ministerio de Educación y te vas a los remozamientos, y yo estuve revisando las de la ciudad. Incluso un grupo de reporteros de nosotros fue a ver, y resulta que un ventanal de 3 metros era el remozamiento y costó 75,000 quetzales. O sea, al final de cuentas, lo único que realmente podemos los guatemaltecos identificar
en la presidencia de Bernardo Arévalo es el remozamiento de piscinas. De piscinas. Eso sí, o sea, Mi Piscina Progresa es el único programa social que hay. Pero el punto con las escuelas es de que están saludando con el sombrero las organizaciones de padres de familia, que así le trasladan fondos, por supuesto, hace rato, no es de ahorita. No es de ahorita. Y que además los padres de familia se mueven para conseguir donaciones de otras fuentes, de empresas del lugar, de la municipalidad, etcétera. O sea, no es cierto, es como saludar con 3 sombreros ajenos, pues. Y hay una escuela que tiene un cambio de chapa. Costó 75,000 quetzales. Y eso está en la página del Ministerio de Educación. ¿Pero qué? ¿Es de oro y puesta en Dubái? O sea, al final, el problema es severo. Y es de que por la carrera de echarle un poquito de pintura, cal le echaron a esas vainas, porque creo que no es ni pintura. En la página de remozamientos, la escuela oficial número 35, José Cecilio del Valle, que está en la zona 1, 15 avenida 11-12, es la escuela que costó cambiar un ventanal 75,000 quetzales. Y lo peor de todo es que en esa misma escuela hay jornada matutina, jornada vespertina, jornada nocturna. Yo quiero saber si a las organizaciones de padres de familia de cada jornada les dieron también los 75,000 quetzales. Que no me extrañaría que fuera así. Ojo, diputados, si es que nos queda alguno que verdaderamente esté en parte del pueblo de Guatemala, ojo, diputados, yo creo que es importante verle un poquito a las jornadas, porque hay organizaciones de padres de familia por jornada, no por escuela. Así, y además cambian de nombre las escuelas cuando van por jornada. Así que evidentemente tenemos pues un desacuerdo entre los logros de gobierno. Parece que hubieran hecho la pirámide de Egipto o la del Gran Jaguar y lo revientan con cohetes como que de verdad fuera una situación gigantesca, cuando en realidad lo que hay es un traslado de fondos para que otros se hagan cargo. Porque si levanta el evento el Ministerio de Educación, estaríamos esperando todavía la adjudicación. Ya se los hubieran bajado porque tienen miedo. Sí, pero... Les da miedo. Y la pregunta, Carlos, es: ¿qué diputado de Semilla está atrás de los remozamientos? Si es que todavía son diputados, porque hay algunos, de hecho, ahorita pusieron el alarido de todo el Net Center, porque le estoy rompiendo una sufotía por ahí. Ahora hicieron todo un polodrama, pues. Los polodramas están muy de moda últimamente. Agradecemos su enorme sintonía, por cierto. Pero se echan un polodrama por todo esto y resulta ser que sale todo el Net Center en un intervalo de 2 horas a intentar descalificar las cosas que uno les critica, pues, a los dignatarios de la nación. Y resulta ser que nosotros los ciudadanos, incluso los periodistas que somos ciudadanos, podemos, pero ellos tienen prohibido hacer lo mismo que los ciudadanos, porque si la ley no se los permite, no lo pueden hacer. Y esa es la situación que en este momento pues los tiene absolutamente mordidos, como dicen los patojos. Así que ojo con eso, señores diputados. Si hay alguno que de verdad represente al pueblo de Guatemala, pues analice un poquito estos costos chiquitillos, que son de 75,000 quetzales, que nos duele a todos los guatemaltecos. ¿Qué no haría usted con 75,000 quetzales? Es lo que vale un carro pequeño nuevo, ¿no? O sea, es una situación. ¿Cuánto de renta puede pagar con 75,000 quetzales? ¿Qué remodelación con 75,000 quetzales? Sí. Podés remodelar una cocina que ya tiene todo. Qué elegancia los muchachos, ¿no? Pero el problema que tienen es de que tienen tanto descontrol que yo creo que ni siquiera pueden manejar su vida privada. Es una cuestión tal la chambonada que en algún momento pues revienta una situación que no debería estar sucediendo en el país y que lo ven como el gran mérito de su gestión. Y lo peor de todo es que se enoja mucho cuando le ponen la canción de Donald Trump cuando está dando su discurso. ¿Verdad? Que es una cuestión importantísima y que resulta ser de que tienen que hacerle de valla las damas diputadas para cuidarlo, cuando en realidad el pueblo deberían estarlo cuidando de sí mismo realmente. ¿Ok? Así que no sé si tenemos que ir a cortes comerciales, ¿verdad, Iván? Cortes comerciales, ahorita. Vamos a cortes comerciales y cuando regresemos vamos a continuar con este programa, nuevo programa Los Gordofóbicos. En un momento regresamos.
Síguenos en nuestras redes sociales. Solo por TVGT. March Reyes busca promover el diálogo desde la visión única y valiosa de distintas generaciones en torno al presente del país, con un programa fresco y dinámico donde se discuten temas de actualidad con el objetivo de lograr la colaboración intergeneracional que nos permitirá aprender de la experiencia y las nuevas ideas para enfrentarnos a los desafíos actuales y podamos construir una Guatemala libre y próspera. Todos los martes a las 19 horas y jueves a las 18 horas, solo por TVGT. Los padres Reyes Mendoza y Florian Castillo hablan sin miedo a la verdad en un espacio como nunca antes visto. Política, economía, religión y muchos temas más, abordados de una forma directa y sin tapujos. Todos los viernes a las 18 horas por TVGT. Entrevistas amenas con invitados especiales, análisis de la coyuntura nacional de la mano de Carlos Hoffman. Bienvenido Omar al show de Hoffman. No, hombre, qué alegre estar en este sillón tan famoso ya de la televisión, por favor. Hoy, ¿de qué sirvió todo el esfuerzo que hicimos para la reforma financiera si tenemos un hombre que cuando le preguntan sobre el presupuesto dice pela? Todos los lunes, miércoles y viernes a las 20:30 horas, solo por TVGT. Carlos Córdoba explora el entorno económico de Guatemala con un enfoque en la libertad de mercado y las oportunidades bursátiles. Este programa ofrece una visión clara de cómo las empresas pueden prosperar con menos restricciones y mayor competitividad. Economía de mercado. Miércoles 6 de la tarde y los viernes a las 7 de la noche. Solo por TVGT. Temas tabús, sexualidad, salud, moda y belleza. Wendy y Araceli ofrecen entrevistas y análisis con un enfoque fresco y sin prejuicios, dirigido a un público diverso que busca respuestas y consejos prácticos en un ambiente relajado y ameno. Todos los martes a las 20 horas, ¡Qué mujeres! Voces sin filtro. Solo por TVGT. Al Objetivo, un programa de impacto social que muestra la realidad de Guatemala y las maneras en que se puede hacer patria desde criterios e iniciativas que logran formar agentes de cambio para un mejor futuro. Todos los jueves a las 11 de la mañana. Solo por TVGT. Piénselo con Roberto Villate. El maestro, abogado y político Roberto Villate ofrece un análisis profundo de la realidad nacional, abordando problemáticas desde un enfoque jurídico, político y social. En este programa de opinión, Villate invita a la reflexión y al debate, aportando un enfoque crítico y fundamentado, ideal para quienes buscan entender el trasfondo de las noticias y el impacto de las decisiones políticas en la sociedad. Solo por TVGT. Hola, ¿qué estoy haciendo? Y básicamente esperando que termine el año y si es posible el mundo también. Una propuesta de trabajo, acepto, dale, sí, contá conmigo. Sí, no importa que no sé de qué se trata. Con tal de que no haya un muchacho de Izabal y un burro. Ah, sí tengo que ir a Izabal. Pero el burro por lo menos lo puedo elegir yo, ¿cierto? Solo por TVGT. El resumen de los eventos deportivos más destacados a nivel nacional e internacional, con entrevistas exclusivas, coberturas de eventos y análisis especializado. Pareciera ser que fue una película que el equipo de comunicaciones ya la había visto y no reaccionó. El equipo blanco ante Municipal. Un programa que reúne a todos los apasionados del deporte, todos los lunes a las 18 horas, solo por TVGT. Este programa presenta opiniones políticas de los presentadores e invitados. TVGT Noticias no asume responsabilidad por las opiniones expresadas que no reflejan necesariamente nuestra postura. TVGT Noticias, la verdad hecha noticia.
Bueno, continuamos en la segunda parte de Los Gordofóbicos. Carlos Hoffman, Iván Andrés, aquí en TVGT. Antes de que sigamos, Carlitos, quiero invitar a todos los que nos están viendo en redes sociales que ya pueden pedir TVGT a su cable operador favorito. Ahorita estamos llegando a 500,000 cable hogares. Estamos el martes ya en Cable Color y la próxima semana en Claro también. Estamos pendientes en los canales en que vamos a estar, pero ya somos cable desde el año pasado y no somos ya un medio digital. Pero, ojo, ya estamos en satélite, no significa que estemos en otro mundo como lo está teniendo tu medio gobierno o el gobierno completo del señor Bernardo Arévalo. Estamos y somos una realidad, somos TVGT, somos TV y a mucho orgullo. De hecho, nos alaba mucho el equipo de producción, lo que está celebrando este programa hoy, Iván, realmente es un acontecimiento del canal y están dentro de nuestra audiencia y les mandamos un cordial saludo a todo el equipo de TVGT que hace producción. Bueno, y hay mucha gente que tal vez no me habían visto en cámara, pero yo he estado siempre en otros temas administrativos. Iván es Iván aquí, es Iván. Y es toda una institución social dentro de TVGT. De hecho, pues es el alma y de hecho el cerebro de TVGT. Así que no lo presenté como merecía que lo presentara, pero se los presento. Tenemos nosotros, de hecho, un líder de peso. Y es importante. Gordofóbicos, ¿verdad? Y al final de cuentas las cosas están un poco candentes últimamente. ¿Qué tema nos toca ahora, Iván, analizar a los guatemaltecos? Ay, tenemos muchos temas pendientes. Nuestro presidente se vuelve a ir de viaje. ¡Qué raro! Y es chistoso porque dice que va a traer equipo para los bomberos. Pero si regresamos al tiempo de las primeras acciones de su bancada, fue votar en contra de los recursos para los bomberos cuando estábamos viviendo aquella crisis de incendios que es... O sea, no creo que vaya a eso. Pero sí, el único incendio que se tendría que cuidar en este momento, yo creo que por eso se va a traer equipo de los bomberos, es el de su propio gobierno. O sea, está chamuscado ya ni siquiera. O sea, ¿qué le vamos a salvar a un gobierno incendiado como este? Al final de cuentas, yo creo que las brasas va a venir a encontrar Bernardo I, Cuactemalense y Rex, porque además le gusta pasear bastante, le gusta tomarse sus vinos y tener una estadía de rey afuera porque le gusta echarse sus descansitos, porque los estresamos mucho los guatemaltecos a nuestros gobernantes, ¿no? Antes de seguir, un saludo a la Betania. Ahí nos está viendo nuestro gran amigo Iván Santos. Saludos, Iván Santos, un saludo, mi hermano. Qué gusto. Espero que bloqueen ahora al revés, muchachos, ¿eh? Bueno, los que no saben quién es Iván Santos, es un semilover arrepentido. Sí, descabellado. Que se puede decir que fue de los que organizó los movimientos sociales del 2023 en el periférico. Hoy, gracias a Dios, abrió los ojos, los abriste un poquito tarde porque los debiste haber abierto desde el 2023, pero es nuestro amigo. Derecho a equivocarse tiene, y además fue el que atacó, ¿se acuerdan ustedes? Bernardo Arévalo, porque le preguntó dos cosas que le molestaron mucho al presidente y lo invitó a visitar el puerto San José, equivocadamente, porque era el puerto Quetzal, pero el puerto San José tenía más de 100 años de no operar. Lo único que existe de Puerto San José es el municipio. Es que él es uruguayo. Sí, por supuesto. Él es uruguayo, no conoce Guatemala. Creo que solo conoce la piscina de casa presidencial, su casa, son las dos, y el Congreso, que más o menos fue en los últimos 4 años, pero después no conoce ni sabe. Sí, yo creo que, así como dicen en el Cono Sur, humilde, sencillito y carismático. El punto está en que, fuera del Uruguay, al que le mandamos también un cordial saludo a todos los uruguayos y a la colonia uruguaya que vive en Guatemala, cada uno de ellos pone generalmente un restaurante de carne asada. El punto está, yo creo que al que deberíamos cocinar un poco, pues a algún político que realmente está haciendo estropicios con este país. Y es una cuestión difícil de entender cómo otra vez se nos va el presidente,
Pero lo irónico de todo eso, yo no sé si a usted le pasa allá en casa, pero cuando se va el presidente, cuando está en el exterior y cuando regresa y está en funciones, por lo menos yo no noto la diferencia. Y es una situación preocupante porque de verdad, estando, no pasa nada. No pasa nada. De hecho, no lo tenemos, ¿no? Bueno, hablando de viajes, la incompetencia del gobierno, llevamos un año sin director de Aeronáutica Civil. El lunes pasó algo, la verdad es de que si se hubiera pasado hubiera sido lamentable. Estuvieron 2 aviones comerciales a 100 pies de chocar por una negligencia de la torre de control. Y yo creo que ni a bomberos llegamos ahorita en el aeropuerto. Háganme ustedes el favor, o sea, yo no sé cómo no pincha llanta uno de estos aviones en el carreteo, porque la pista está como las calles de Guatemala. Hay que llamar al tapahuecos. Pues sí, a ver si Aarón se anima a entrarle, porque estamos concentrados en el Aeropuerto Internacional La Aurora, no en las mejoras ni en la seguridad aeronáutica, sino en una obra faraónica que se llaman las gradas eléctricas del Aeropuerto Internacional La Aurora, que resulta ser de que al personaje que le toca presentar el avance de que ya funcionaban las gradas, se le trabaron las gradas en media transmisión en vivo. O sea, háganme el favor, yo creo que hay que llevarlos con el chamán de Chiche que les pegue una limpia de aquellas o poner una maceta de ruda afuera en el caló popular. Hay que orar por ellos muchísimo en el caló cristiano, porque no puede ser posible que sean tan chambones y que le pasen tantas cosas. Es impresionante, o sea, es casi aquel personaje de los Picapiedra que se llama Mala Suerte, que lo acompañaba una nube y siempre le llovía encima, pues. Hágame el favor, es una situación que no se aguanta, pero ni siquiera las gradas eléctricas están ofreciendo el metro y le pusieron fecha. Cuando no pueden ni siquiera, ya van poniéndole 4 fechas a las gradas eléctricas, que usted las ve en un centro comercial al mes funcionando. Las gradas eléctricas, lo de menos, kilómetro 44. Yo me acuerdo que en abril ya iba a estar arreglado el problema y ya pasó, estamos casi llegando a finales de enero y kilómetro 44, sí. Pero, o sea, ya le llaman el Gran Cañón de Palín o el Barranco de los Semilleros, que también le llaman así en este momento. Pero si siguen escarbando de ese hoyo, lo que van a encontrar es un chino del otro lado del mundo. Yo no sé, al final de cuentas, si están reparando el tramo o buscando petróleo. La cuestión es que es verdaderamente vergonzoso el hecho de una trocha con nylon que le llaman autopista en este momento. Y que además, Félix, sin excusas, ese Félix Alvarado Browning, que fue ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. ¿Que salió huyendo? Salió huyendo y que además lo vemos en redes trabajando irónicamente, no sé si sosteniendo alguna imagen, porque imagen propia buena no tiene, pero el punto es que se acuerda usted que comparó con una muela de que había que quitarle lo malo a la muela y que había que quitarle algo un poco sano a la muela para hacer el relleno. El problema es que quitó la muela de al lado, la muela de al lado y a la mandíbula también se le fue. O sea, honestamente, dejó ese kilómetro 44 como una maravilla natural, que ahora se hace turismo y se toma fotos la gente para ironizar un poco de la tragedia que es transitar por este país. O sea, no se puede transitar por este país. O sea, yo no sé, o sea, Bukele se metió a arreglar las cosas, está haciendo un puente que nos correspondería hacer la mitad y lo está haciendo completo él porque la chambonada es tan grande que es un poco así como, espéreme muchacha, mejor lo hago yo. Y eso no debería estar sucediendo. Gracias, presidente Bukele, precisamente por esa colaboración que hace con Guatemala. Bueno, y hay algo que creo que estamos dejando un poco al lado, que fue uno de los eventos más importantes del año en la política, el informe del primer año de gobierno, que por cierto, aquí está. Sí, es un desinforme de gobierno. No hay nada. Pues bailamos con Donald Trump un poquito y al final lo cubrieron un poco al presidente para que nadie le entregara su carta de renuncia, que yo creo que le dicen el Redentor porque ha arrepentido en tiempo récord a 16 millones de personas. El punto está en que el presidente realmente fue a decir una cosa que ninguno ve. Ninguno ve.
Yo creo que incluso hasta los netcenteros que contratan para poder medio balancear un poco las redes, ya les da pena ajena. O sea, ya es una cuestión de vergüencita propia, ¿no? Aquí anda un par. Bienvenidos. Gracias. Saludos. El derecho al trabajo es importante, muchachos, aunque sea deformando a aquellos incautos que todavía creen que ustedes lo pueden sorprender. Pero es una el audio. No, al final de cuentas, el problema serio con el presidente, pues no fue ni siquiera lo que dijo, que por cierto le pusieron la canción de Donald Trump, que por cierto asumen, ¿qué? 1 o 2 días. ¿Qué irá a pasar con él? Yo no sé, pero yo creo que yo ando de viaje en Canadá para ver si le dan un poco de cancha y asilo. Pero el punto es de que el presidente de la República dio un discurso que aparentemente estaba bien, pero incluso se metió a un lenguaje inclusivo. Los miles y las milas de niños, niñas y adolescentes. Y las milas de Zacapa. Hágame el favor. O sea, es absolutamente ridículo, pero si usted quiere decir los miles y las milas, pues yo no sé, creo que en alguna medida pues no es parte de lo que usted habla así como guatemalteco. Entiendo que el presidente quiso tener un lenguaje inclusivo, pero eso se hace en pronombres, señor presidente, él y la, o les, si usted quiere, pues, pero miles y milas. Yo creo que hasta los que trabajan el enfoque de género a nivel mundial se mataron de la risa. Es un informe presidencial. Hágame ustedes el favor. ¿Qué puede decirnos él de los miles y milas de niños? No dijo, en el informe, Carlos, no dijo nada. Nada. O sea, todo fue un discurso vacío. Fue un discurso vacío, como dijo un diputado, que tantos eran los beneficiados que hasta de los nombres se acordaba. O sea, al final de cuentas, pues han sido memorables algunos de los beneficiarios, pero es porque son 5 o 6 nada más los que se les dio fertilizante. Dice que hicieron no sé cuántas casas el año pasado y vas a ver la ejecución de FUPAD y no hicieron ni una. De hecho, hay 16 que están aprobadas. Pero no están construidas, pero las aprobaron. De 17,000 casas que tenían pisto para poder hacer, aprobaron, pero no gastaron, no ejecutaron, o sea, no las hicieron. 16. 16 casas. Es absolutamente tonto, pues. Eso tiene que ver mucho con Félix Alvarado. Pero aquí tuvimos en el informe de gobierno, Iván, a la arquitecta Yasmín de la Vega, que fue la primera ministra de Comunicaciones. En el equipo de los Avengers. Sí, de los Avengers, que dice un diputadito por ahí, dueño de, imagínense ustedes, era nadie y ahora es dueño de un equipo de fútbol en Petapa. Háganme ustedes el favor, ¿sabe de fútbol, de políticas? Creo que no, creo que tampoco de fútbol. Pero no sé por qué les da por eso a algunas personas. Lo invitaron por WhatsApp. Digo yo, pero no sé, es casi caricaturesco, pues, este personaje que cita a todo un medio de comunicación creyendo que él es un ciudadano. Entre ciudadanos sí nos podemos citar de lo que sea, pero un dignatario no puede hablar de los ciudadanos y nadie le explica eso. La asesoría jurídica del Partido Semilla y sobre todo la bancada, si es la misma que le hace asesoría al presidente, pues definitivamente tenemos mucha tela que cortar. Pero el punto está en lo difícil que es en este momento encontrarle algo bueno, pero había algo bueno. La arquitecta Yasmín de la Vega dice, sí, efectivamente hubo resultados en el Ministerio de Comunicaciones y fueron en mi periodo. Recuerda usted que a Yasmín de la Vega la echaron indignamente y acusándola de un montón de cosas porque no se prestó a pagar esa deuda enorme por la cual no hay carreteras. El mecanismo. El mecanismo, que es la serie para Netflix de Bernardo Arévalo. El punto está en que, ¿recuerda usted que el presidente además nos dijo, a nuestra reportera, de hecho, y a la reportera de otro medio, a doña Sofía, porque ahora ya no es Sofi, es doña Sofía, ahora ya la tratan como doña Sofía, le dijo, si es mi firma y si es mi voz. O sea, al final de cuentas, el presidente cometió un delito flagrante al admitir en público y a los medios de comunicación que había cometido una incorrección, puesto que el presidente legalmente no está facultado para aprobar los pagos que se hacen en los ministerios de Estado. Para eso existen los ministros.
pero el presidente no se había enterado o no lo habían enterado bien. El punto de ahí, por cierto, está el ministro de Finanzas y no sé qué, y al final de cuentas ni uno ni otro realmente tenían clara la película de cómo entrarle a esa situación, pero se pagaron deudas de hace 20 años. Y hablando de deudas, hoy le pagaron a los diputados, porque ya salió el acuerdo gubernativo a que se comprometió Jonathan Mencos, nosotros lo anunciamos el lunes, para que hubiera, el martes, para que hubiera sesión solemne. Sí. Se comprometió a hacer el acuerdo gubernativo para asignar los fondos a los consejos de desarrollo, porque en el acuerdo gubernativo del presupuesto, donde debió haber ido eso, no lo hizo. Y no lo hizo porque querían extorsionar a los diputados con eso. Al final de cuentas echaron un berrinchito todas las bancadas. Fue multipartidario la sesión que hubo, en donde tuvo que... De hecho, se bajaron al ministro de Finanzas del palco para ir a ponerlo en medio de todas las bancadas, y después se retiraron todas a deliberar si iban o no a la sesión plenaria. Hasta desayuno hicieron. Hubiera sido maravilloso que no existiera sesión plenaria, que le hicieran un desaire al presidente, un presidente que no puede hacer nada y que hizo perder el tiempo a la población guatemalteca, a los dignatarios del país. Pero el punto está, que también es casi obsceno, el hecho de haberse aprobado en medio de la noche, cuando los guatemaltecos dormían, un aumentito de salario que no es muy popular en Guatemala y que no necesariamente los guatemaltecos identifican como bien ganado. Es una situación que realmente pues, riñe un poco con la realidad y que no necesariamente los guatemaltecos estamos de acuerdo con el aumento de salario de los diputados, ¿verdad? Pero hay otro salario que se incrementó durante el gobierno de Bernardo Arévalo, el salario mínimo, que es un salario, ese sí en teoría beneficiaba a todos la población asalariada, que son 2 de cada 10 guatemaltecos. Los otros 8 no trabajan formalmente y por lo tanto no reciben salario. Se ganan los frijoles de otra forma, pero no están asalariados como en la empresa privada, ¿no? A los que sí están asalariados les suben 10%, y ese 10% también se le sube al empresario, no solo para pagar esos salarios, sino en el Instituto de Guatemalteco de Seguridad Social, el IX. No, y Carlos, hasta en el IRTRA, ¿no? No solo es el 10% del salario. Digamos, a la industria le van a subir el 10% a la materia prima, a todo. Y los productos no van a subir un 10%, van a subir un 25, 30%. De hecho, si ustedes le subieron el servicio de extracción de basura, vaya, agradezcaselo a Bernardo Arévalo y su decisión de subir el salario mínimo. Y subieron 15, 20 quetzales. Porque el salario mínimo es un mecanismo, ahí sí el mecanismo, es un mecanismo que sí verdaderamente es interesante porque es tripartito, son los empresarios, el sector de trabajadores y el Estado guatemalteco que dialogan entre sí. El problema es que se irrespetó ese diálogo y se aumentó por medio del gobierno de Guatemala, que es el que media entre esos dos, casi sin consulta al sector privado, una cantidad porque hay que redinamizar la economía. En teoría, esa inyección de capital va a hacer que la economía se sobrecaliente y que empiece a generar riqueza. No es cierto, no es cierto. Para que usted eleve el salario mínimo de este país, necesita tener carreteras y puertos decentes, salud, educación de calidad, servicios de calidad, antes de pensar en subir el salario. Porque si genera de bienestar, si atrae usted inversión, ¿qué empresario va a venir a Guatemala con las carreteras hechas posta que tenemos en este momento? ¿Qué empresario va a venir a Guatemala con el puerto que parece un estacionamiento de barcos? Bueno, o sea, ¿qué empresario va a venir aquí ni siquiera a aterrizar en Guatemala porque los aviones se pegan topones, pues? Porque no tenemos un director de aeronáutica así. O sea, en serio, pues, o sea, lo que usted ve en el tráfico, que se toparon 2, imagínese un toponcito de 2 aviones. Bueno, eso casi ocurrió, pero estuvo así de ocurrir. Y solo porque Dios es grande no tenemos en este momento que lamentar una tragedia donde venían en esos 2 vuelos o iban en esos 2 vuelos una infinidad de guatemaltecos. Yo creo que es importante que entendamos que Guatemala está siendo manejada por gente que no tiene experiencia, en el mejor de los casos.
pero ser corrupto significa también ser ineficaz o aceptar un puesto para el que no. O sea, es como si nosotros dos nos pusieran a correr la maratón y uno dice sí. O sea, ¿en qué cabeza cabe que nosotros dos, los gordofóbicos, corramos una maratón? Bueno, de la misma forma, el problema de la maratón del presidente es que hay mucha gente que cree que puede con el puesto y no puede, Iván. Al final de cuentas es una locura esta situación, pero es importante. Pero hay un tema importante también, Iván, y es de que la cooperación se reunió privadamente con el presidente. ¿Cómo Antes viste de eso? su viaje. Yo creo que él está tratando de buscar apoyos porque su aliado más grande el lunes, chau, ya no va a estar. Pero el problema que tiene en este momento es de que no sé quién le queda. O sea, fuera de colgarse de las enaguas de la presidenta mexicana, o incluso la hondureña, pues... la Unión Europea, tal vez. Pero la Unión Europea ahorita está cambiando de signo. Sí, o sea, pero... Macron en Francia está en trapos de cucaracha y sosteniéndose con la última uña que le queda pegada al puesto. Canadá, tal vez. Canadá se cayó, y de hecho va para Canadá. Y de hecho también hay giros importantes que se está cayendo España, que va, creo que no aferrándose va para la cárcel. O sea, en realidad lo que tenemos en este país a nivel de esperanzas de que Bernardo I, Guactamalense Rex tenga apoyos internacionales, pues solo le quedará Maduro y un poco Cuba tal vez. Eso si no se caen antes. Ortega, bueno, Ortega tal vez, o la señora Murillo, que es copresidenta de Nicaragua, hágame el favor. O sea, la primera dama por constitución ahora es copresidenta del vecino país. Y además le está yendo muy bien a los contrarios, a la tendencia de Bernardo Arévalo, con el presidente Bukele, el presidente Milei, el presidente Noboa, y aparentemente, bueno, Uruguay sí quedó por un escaso margen un socialista, pero de ahí en adelante todo se pinta de derecha en América Latina. Hasta el presidente costarricense, que se van un poco más a la izquierda, se reunió con Bukele precisamente para hacer la Liga de las Naciones, que es un organismo multilateral no alineado a la OEA, que tanto daño nos hizo aquí en Guatemala. Ya vienen cambios en la OEA. Sí. Se va Almagro con su... Sí, o sea, al final con su premio de consolación. O sea, yo no sé para qué viene Almagro a hacer un papelón aquí en Guatemala, cuando de hecho la gente que él apoyó está yendo para la cárcel o está detenida. El Tribunal Supremo Electoral tuvo sus mejores horas de interludio, porque en realidad lo sacan prácticamente a funciones por horas. Hacen un desmadre, por cierto, que no les y después los vuelven a retachar otra vez para la situación de prisión provisional que tenían. Así que en este momento el Tribunal Supremo Electoral ni es tribunal, ni es supremo, ni es electoral. Es impresionante lo que sucede en Guatemala. Yo creo que Blanca Alfaro regresa a la presidencia. ¿Tiene qué? Porque no hay nadie más. O sea, ¿quién más? Bueno, pero creo que suspendieron la audiencia. O sea, es mi definición de héroe. Ella es heroína porque es aquel que, a diferencia del resto, no pudo salir corriendo a tiempo. El punto es de que Blanca Alfaro es la única titular que les queda y no pueden ser los suplentes presidentes del Tribunal Supremo Electoral. Así que van a tener que tener paciencia, vamos, los guatemaltecos a tener que tener paciencia en un tribunal que no tiene forma y que además tiene, hoy sí, un valiente registrador de ciudadanos. Bueno, porque ya veo lo que le pasó al otro. Sí, ¿dónde está? Por baboso tira cosas que no. Simplemente les volvió a repetir, porque el problema es de que se podía estar suspendido y cancelado. Y ellos levantaron la suspensión, por la cancelación estaba vigente. Y el registrador les enmienda la plana a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Y le dice a Neri que se va a la toma de posesión de Trump. Así nos dijo hoy. Que le vaya bien, señor presidente. Otro presidente que se nos va. A ver si no se pierde. O se queda allá, ¿verdad? Pero, señor presidente, hágame usted el favor. Usted que al menos es una escoba que medio barre bien dentro del hemiciclo parlamentario, hágame el favor de aconsejar un poco, un par de sugerencias del presidente de la República. No podemos soportar un chambón como ese. Y de verdad hay situaciones que no van con esto. Pero hay una situación que tal vez en los últimos 30 segundos de este programa
un diputado le rompe una carta que le iba a entregar a Bernardo Arévalo a otro diputado, un dignatario, se lo quita a otro. Hoy tuvimos que romper una situación similar, un poco para colocarlo frente al espejo. No sé, Iván, en los últimos 14 segundos que nos quedan, debemos decirle algo un poco a este diputado, y es de que se siente un poco más dignatario que diputado y que nos haga el favor de bailar con nosotros, porque es importante que nosotros lo hagamos. Hasta pronto, mucho gusto.